La ciudad nunca dormía, o al menos eso decían. Un entramado de luces parpadeantes, cables enredados y murmullos digitales que recorrían cada rincón. Todo estaba conectado, las calles, los edificios, las personas. Eran una red viva, una colmena urbana donde cada latido era monitoreado, cada paso registrado. Pero nadie hablaba del vacío, del espacio entre las conexiones, donde la señal no alcanzaba y el ruido se volvía silencio. Lara era diseñadora gráfica, una más en la ola interminable de creativos que vivían detrás de una pantalla. Trabajaba desde casa, como casi todos ahora. Su vida estaba organizada en pestañas y notificaciones, las llamadas con clientes, los mensajes sin responder, los interminables correos electrónicos. Pero lo que la atormentaba no era el trabajo, sino una carpeta sin nombre que había aparecido de repente en su escritorio digital. Intentó ignorarla al principio. Un error del sistema, se dijo, aunque su computadora era nueva. Sin embargo, cada vez que la eliminaba, volvía a aparecer, intacta, imperturbable. Dentro de la carpeta solo había un archivo, un video titulado con un código binario que no tenía sentido. La primera vez que lo abrió, encontró una grabación de su propia habitación. Era de noche, la única luz provenía del monitor. Se veía a sí misma durmiendo en su cama, envuelta en la penumbra. No podía recordar haber instalado una cámara, y menos haber grabado algo. Cerró el archivo de golpe, el corazón martillándole el pecho. A medida que pasaron los días, el archivo cambió. Las grabaciones comenzaron a incluir momentos que no podía recordar, ella sentada frente a la pantalla, tecleando palabras que no reconocía, mirando fijamente al monitor como si estuviera en trance. Estaré trabajando demasiado, pensó, pero el cansancio no explicaba todo. Fue entonces cuando empezaron los ruidos. Por la noche, justo antes de dormir, escuchaba un zumbido bajo, como si algo eléctrico vibrara en el aire. Era imperceptible al principio, pero se intensificaba con cada noche. Venía de los rincones, de los enchufes, del router que parpadeaba sin descanso. El archivo seguía mutando. Ahora, en las grabaciones, había momentos en los que la pantalla del monitor se volvía negra y una figura se reflejaba en ella. Una sombra alta y amorfa, demasiado quieta para ser real. No tenía rostro, pero parecía observarla, como si estuviera esperando algo. Intentó desconectar su computadora, pero el zumbido no se detuvo. Al contrario, parecía seguirla incluso fuera de casa, en los auriculares mientras caminaba, en las vibraciones del teléfono en su bolsillo. Lara comenzó a evitar los dispositivos electrónicos, pero el mundo estaba construido sobre ellos. No había escape. Una noche, el video cambió de nuevo. Ahora no era su habitación, sino un pasillo que no reconocía. Las paredes eran lisas, sin detalles, y el suelo parecía extenderse infinitamente. La cámara se movía como si alguien la estuviera sosteniendo, pero no había pasos ni respiración. Al final del pasillo, una puerta de metal parpadeaba con un brillo extraño, casi orgánico. Cuando despertó, Lara estaba en el pasillo del video. No sabía cómo había llegado allí ni cuánto tiempo llevaba caminando. Sus pies descalzos resonaban en el suelo metálico y cada paso parecía arrastrarla más lejos de lo que entendía como real. La puerta estaba frente a ella, y su superficie vibraba con una textura que no era completamente sólida. Intentó gritar, pero el sonido se apagó antes de que pudiera salir. Abrió la puerta sin querer hacerlo, como si sus manos actuaran por voluntad propia. Detrás, un vacío negro pulsaba con una energía que casi podía tocar. No era solo oscuridad, era la ausencia de todo, un abismo que parecía mirarla de vuelta. Algo emergió del vacío. Era la sombra, pero ahora tenía forma. Sus extremidades eran como cables retorcidos, y su rostro, una pantalla parpadeante que mostraba fragmentos de su vida, su infancia, su rostro frente al monitor, la carpeta sin nombre. No podía moverse, atrapada en la mirada sin ojos de aquella cosa. Y entonces entendió. La figura no era un invasor, era un reflejo. No había una entidad externa acechándola. Era ella misma, fragmentada en miles de bits, esparcida en cada rincón de la red. Cada video, cada foto, cada clic había dejado partes de su alma atrapadas en un sistema que no podía comprender. La sombra extendió una mano cable hacia ella, y la pantalla en su rostro mostró algo nuevo, un futuro que no era suyo, una existencia eterna atrapada en la red, repitiendo los mismos patrones. Perdida entre el ruido digital. Lara intentó retroceder,
pero el vacío la absorbió y la última sensación que tuvo fue la de convertirse en datos, en un eco perdido entre el zumbido interminable de la red. En su apartamento vacío, su computadora seguía encendida. La carpeta sin nombre permanecía en el escritorio. Dentro, un nuevo archivo había aparecido, el nombre de alguien más, listo para ser abierto. Mis ojos los quiero.